El feminismo de cuarta generación, ese feminismo extremo que no busca la igualdad ante la ley, sino que propone un discurso supremacista en búsqueda de privilegios, ha generado en Bolivia y el mundo un sinfín de víctimas en ambos géneros. Las falsas denuncias, las pérdidas del derecho a la presunción de inocencia, la creación de nuevos delitos y leyes, discriminadoras, la supuesta discriminación positiva y toda la gama dialéctica infinita de enfrentamiento de mujeres contra hombres son un cáncer para la sociedad que ningún político de derecha o de izquierda, liberal, conservador u otro se animan a enfrentar. Hoy, con Carola Antezana, ampliamente entendida en la materia, abordaremos esta temática que debe entrar en el debate ciudadano de hoy. Sin más, yo soy Yerko Garafulich, bienvenido a mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Demos inicio. Carola, bienvenida de nuevo, un gusto tenerte aquí en un tema que es muy apasionante y que no está discutiendo ningún político hoy en día. Prefieren quedarse callados porque es un tema picante y no se quieren quemar. Bienvenida. Hola querido Yerko, gracias nuevamente por tenerme aquí en un espacio donde podemos expresar las ideas, y no solamente las ideas, decir lo que nunca se dice, ¿no? Definitivamente estos espacios para mí son los que construyen y no destruyen, los que realmente aportan y los que realmente dan la verdad de las cosas, ¿no? Porque no tienes algo que te censura, ¿no? Entonces, agradecida nuevamente por estar aquí y me encanta el tema que vamos a hablar y rescatar lo que tú dices, que ningún candidato se ha atrevido a hablar estos temas que son tan candentes. Así es. Empecemos, Carola, un poquito con tu experiencia para que nos orientes un poco entre la diferencia del feminismo original o de primera ola con el actual feminismo hegemónico de cuarta ola, ¿no? A ver si nos puedes explicar un poco las diferencias, cómo funcionan, qué buscaba cada uno y cómo están funcionando hoy en día. Mira, yo como persona que defiende las ideas de la libertad, la igualdad ante la ley y sobre todo ser una mujer completamente paleolibertaria, lo que he ido viendo en el transcurso del tiempo y leyendo libros, ¿no? Y vas viendo lo que ha sido la primera ola que ha nacido en el siglo XIX, ¿no? Y además ha sido un feminismo completamente liberal, porque ¿qué buscaban esas mujeres? Lo que buscaban era realmente la igualdad ante la ley, el voto universal y la igualdad en derechos, ¿no? Obviamente nunca he justificado las maneras en cómo han buscado esto, porque siempre han sido vandálicas, ¿no? Pero ese feminismo, que es el primer feminismo, la primera ola, es el feminismo que ha levantado a la mujer en el tema de igualdad con el hombre, no igualdad de fuerza, nada, sino la igualdad ante la ley, que es lo que se ha buscado, ¿no? Y ahí surgen personas como, por ejemplo, Jean-Paul de la Barré, ¿no? Que ha sido uno de los primeros filósofos hombres que ha impulsado que las mujeres tengan la igualdad entre la ley con las mujeres. Y hay una mujer que es una filósofa británica que nunca puedo pronunciar su nombre, que es Mary Wollstonecraft, que ella ha escrito un libro que es la Vindicación de la mujer, donde realmente ella ahí habla sobre que la mujer tiene que tener acceso a la política, a la educación, a la igualdad en temas de salario, etcétera, ¿no? Entonces, la primera ola realmente ha sido una ola donde la ha visibilizado a la mujer, le ha dado su sitio en la sociedad, no de la manera como yo lo quisiera reivindicar en el tema de decir, pucha, sí, las mujeres han sufrido discriminación, sabemos que las mujeres han sido muy discriminadas, muy víctimas de violencia, estamos hablando hace muchos años, ¿no? No me gusta romantizar ni victimizar, ¿no? Uh-huh. Por eso es que nunca aplaudo el tema vandálico, porque han sido vandálicas también, pero era un feminismo completamente liberal, ¿no? Claro, o sea, va un poco de la mano con la creación de la primera generación de los derechos humanos, ¿no? O sea, totalmente. Son derechos civiles y políticos, o sea, los derechos civiles y políticos. Esa es la primera generación y buscaban la igualdad en esos derechos, ¿no?
Ser reconocidas, ¿no? Ser reconocidas como personas que pueden trabajar y que tienen una igualdad ante la ley con los hombres, igualdad en salarios. Eso es lo que buscamos. Tener las mismas facultades de acceso a la educación, trabajo, etcétera, ¿no? Claro. Y el feminismo de cuarta ola, ¿qué es lo que busca? Bueno, el feminismo de cuarta ola ha sido una mutación desde el feminismo segunda y tercera ola, que entre la tercera y la segunda ola es casi lo mismo, ¿no? Donde saltan figuras como en 1900, o sea, lo extraño es que en 1949 existió, todos conocen, una escritora francesa que es Simone de Beauvoir, que lanza su libro El segundo sexo, donde habla que la mujer no es mujer por su biología, sino es un constructo de la sociedad. Entonces ahí empiezan las ideas tergiversadas, ¿no? Era evidentemente para la época era una mujer que luchaba por la reivindicación de la mujer, pero ya tenían esa reivindicación que se había hecho en la primera ola. Aquí ya empezaron a utilizar incluso la palabra misma, que ha sido desvirtuada, género, ¿no? Ya han sacado la palabra sexo por género. ¿Por qué? Porque una persona ya no es persona a nivel biológico, sino a nivel del constructo social. Entonces, sobre todo la mujer. Entonces, para mí, Simone de Beauvoir ha sido la persona que ha introducido toda esta desviación que hoy estamos viviendo, que además el feminismo de esta ola ha empezado a levantar como bandera el discurso de Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces aquí también entra Kate Millett, entra Judith Butler, que son todas las personas que, incluso Kate Millett para mí ha sido una de las personas que más ha radicalizado el feminismo, porque ella ha dicho en un discurso que esta sociedad sería mucho mejor sin hombres, ¿no? Entonces empiezan a escribir los manifiestos feministas, donde ya se va tergiversando, ya no buscan realmente una igualdad, ser protectoras de esa igualdad, ¿no? Porque lo que yo hago como mujer actualmente es proteger que siempre ser igual ante la ley, con los hombres, igual en dignidad, igual al derecho de la educación, todo lo que tú decías, ¿no? Pero aquí, ¿qué han buscado? Netamente privilegios, ¿no? Entonces ya se empieza a volver un feminismo que hoy no solamente es radical, es hegemónico, que su discurso es un discurso que, si bien ellas dicen no, los misógenos, etcétera, en realidad ellas se convierten en odiadoras del sexo masculino, ¿no? Y ahí empieza a derivarse un montón de cosas, la ideología de género, la supremacía de la mujer, porque ahorita estamos hablando de la supremacía, ¿no? Yo te voy a comentar sobre todo esto que me dices, y coincide un poco con el nacimiento o el principio del auge de la cuarta ola del feminismo, finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Sale una serie de anime que se llama Gene Shaft, de ciencia ficción, que es en un futuro en el cual ya no todo lo controlan las mujeres, ya no existen varones más que 1 por cada 4, con una supervisora que tiene facultades de matarlo, ¿no? Si es que se comporta de manera violenta. Y bueno, ese es el escenario, y trata de que en un anillo del tiempo aparecen nuevos, llegan por accidente gente del siglo XX ahí, y les reenseñan lo que es el amor, la sociedad, la comunión entre hombre y mujer, y se dan cuenta que los hombres no eran los monstruos que su sociedad los había convertido, ¿no? Y es una crítica muy buena que vale la pena ver a estos feminismos, porque además lo hacen con sutileza, con educación muy linda. Gene Shaft es este anime. Me estabas hablando entonces de que este feminismo de cuarta ola empieza a tergiversar, ya no busca derechos, sino busca privilegios. ¿Cómo se ven traducidos esos privilegios hoy en día? Bueno, una de las cosas que más, digamos, te das cuenta son las leyes que favorecen a las mujeres, ¿no? En todos los países del mundo, sobre todo, o sea, estamos hablando de Occidente, ¿no? Y de parte de, obviamente, de Europa, etcétera, ¿no? De las tierras musulmanas, árabes, etcétera. Todas las constituciones políticas, por más buenas o malas que existen, todas las constituciones señalan que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Ante la ley. Uh-huh. Y está determinado por una constitución. Pero ¿qué han hecho
estas agendas, porque yo las llamo agendas globalistas, ¿no? Son agendas que lo son, por supuesto, que son agendas globalistas que las han formado unos cuantos líderes, supuestamente líderes del mundo, han empezado a utilizar a las mujeres, a victimizarlas. Entonces, ¿qué ha pasado? Han empezado a crear leyes de política, ¿no? La ley de violencia contra la mujer, la ley de cupos, etcétera, ¿no? Claro, que en lo que son cupos y demás es total discriminación Totalmente, positiva. es la discriminación positiva. ¿No? Que supuestamente, además, lo más grave es que hablan de la mujer como un sector vulnerable, y yo tomo en cuenta que los sectores vulnerables son las personas que están realmente vulnerables, como por ejemplo ciegos, no sé, ancianos, etcétera, ¿no? Las mujeres somos más de la mitad de la población, o ahí, ¿no? Entonces no somos un sector vulnerable. Sí, no voy a invisibilizar, como te digo, que ha habido y que probablemente hasta el día de hoy sigue habiendo mucha más violencia por un tema cultural, incluso de fuerza hacia la mujer, ¿no? O sea, no es lo mismo un enfrentamiento entre un hombre y una mujer que va a ganar siempre, o sea, la mujer es muy poco probable que gane en un enfrentamiento físico, ¿no? No voy a invisibilizar, no quiero que la gente tome, digamos, mis palabras como que hoy no existe violencia, ¿no? Pero ese es el problema, han empezado a crearse leyes que han ido contra un sector grande de la población, que son los hombres, ¿no? Y que las han privilegiado a las mujeres y las han puesto en primer sitio, ¿no? Claro, y de eso precisamente quiero hablar ahora, ¿no? De los efectos de estas leyes. Pero antes hay un tema muy, muy elemental, ¿no? El endurecimiento de las penas, el hacer leyes más estrictas, el generar nuevas leyes que sancionen nuevas conductas. La experiencia, y lo vamos a ver un poco más adelante, nos demuestra que no disuaden al criminal. No. Los índices de violencia contra la mujer no han bajado desde que hayan estas leyes. Los índices de feminicidios no han bajado. Los índices los que sí han subido mucho son los índices de falsas denuncias, ¿no? Etcétera. Pero hay un tema muy claro, y desmiénteme si piensas que estoy equivocado. Responde mucho también la violencia contra la mujer, que no hay que invisibilizarla, existe, por supuesto que sí, y cualquier violencia desproporcionada tiene que tener mayor atención que otra. La violencia de un hombre contra la mujer requiere mayor atención, de un adulto contra un niño lo propio, contra un anciano lo mismo, ¿no? Pero se da principalmente en estratos sociales donde estas prácticas las prácticas violentas se han vuelto comunes. Normalizadas, exactamente. Entonces, creo yo que la mejor forma de luchar contra la violencia hacia la mujer o hacia cualquier sector vulnerable, comparto contigo que la mujer no es un sector vulnerable, pero así la denominan nuestras normas, ¿no? La mejor forma es la educación. Totalmente. Porque yo te digo, en el campo, aquí en Bolivia, en el campo occidente y oriente, el estupro es fatal. No está mal visto. No, y es fatal, ¿no? ¿No? El estupro y la trata de personas no como crimen organizado, ¿no? Sino el estupro de un padre de familia que transfiere a su hija a alguien que le pueda aportar dinero o mano de obra en su tierra o lo que fuera. Es normal y no está sancionado moralmente en esos círculos. Legalmente está, y si aparece alguien que los quiere denunciar, puede, pero moralmente no está. Entonces, creo yo que la solución está más en la educación. Totalmente. Que en el endurecimiento de las penas. Porque ¿qué ha pasado con el endurecimiento de las penas y las nuevas leyes? Han empezado a surgir miles de denuncias, muchísimas de ellas falsas, dentro del estrato social de la gente más educada, que
criminaliza estas acciones como un mecanismo de extorsión de las mujeres hacia los varones. O sea, en el universo donde menos existen estos delitos, que igual existen, pero en el universo de personas donde menos existen, es donde se han multiplicado las denuncias, mientras que en los universos de personas donde siguen existiendo constantemente este tipo de delitos, siguen en la cifra negra de la criminalidad o sin denuncia y practicándose con habitualidad. Oh, sí, es muy interesante lo que dices, porque, a ver, tú ves, digamos, en la sociedad, obviamente mucha gente no hay que visualizar que todo, digamos, donde se malogra es en el tema de la justicia, ¿no? Uh-huh. Porque sí conozco yo muchos casos, digamos, de mujeres que han ido a denunciar realmente violencia. O sea, ¿qué están haciendo estas leyes? Están invisibilizando a las verdaderas personas violentadas. Y lo que nosotros, por lo menos yo como mujer liberal, paleolibertaria, lo que quieras llamarme, lo que lucho es por la violencia, ¿no? O sea, no viola un hombre, viola un violador, ¿no? Eso es lo que se dice, no mata un hombre, mata un asesino. Y lo mismo, lo propio por las mujeres, ¿no? Y eso se ha ido radicalizando, y lo que sí, digamos, yo me atrevería a decirte que se ha ido radicalizando en los estratos de clase media para arriba, ¿no? Uh-huh. Porque si tú vas, digamos, al campo, para empezar no denuncian, lo normalizan, porque son sus costumbres y sus tradiciones, como tú dices, por ejemplo, el tema del estupro es muy aplaudido, no sé si aplaudido, pero muy normal que un hombre mayor tenga relaciones con una menor de edad, ¿no? Uh-huh. Eso es, y no está bien, evidentemente no está bien, porque estás como que ya redirigiendo a una persona muy joven a tener, digamos, para empezar, sexo, no sé si podemos hablar así, digamos, desde muy temprana edad, y normalizar muchos abusos que se pueden cometer. En realidad, ahí es donde está el foco más grave. Lo que pasa en las ciudades ya es un tema simplemente para mí, de un lenguaje que sea universalizado a través del feminismo hegemónico. Otra vez volvemos al feminismo hegemónico, ¿no? Uh-huh. Donde hacen que la mujer se sienta más vulnerada, menos atendida y mayor violentada que un hombre, ¿no? Uh-huh. Y aquí quienes tienen el mayor grado para mí, de llevarse estos platos rotos son los niños, ¿no? Se han invisibilizado totalmente a seres vulnerables como los niños, ¿no? Entonces, es bien interesante el estudiar, digamos, los estratos sociales y dónde se da la mayor cantidad de violencia y en qué ámbitos, porque la violencia, digamos, hacia la mujer se da en el seno de la familia, ¿no? Uh-huh. Totalmente en el seno de la familia, pero lo han disparado a toda la sociedad. Es un cáncer, una metástasis, en toda la sociedad, ¿no? El hombre es violento, además, que volviendo al feminismo de la segunda ola, no me acuerdo si era Judith Butler, que decía, el hombre desde que nace es violento. Entonces ya vienes condicionado a decir, el hombre es las feministas, y ese es el lenguaje que está empezando a calar en muchas mujeres, el hombre desde que nace es violento, ¿no? Y yo tengo amigos que también están imbuidos en este feminismo hegemónico, que me dicen, Yerko, yo me comporto como me comporto porque sé que soy un violador en potencia. Sí, yo conozco gente de... Pero por supuesto. Y yo le digo, ¿sabes qué? X, ¿no? Tú podrás ser un violador en potencia. Yo no soy un violador en potencia, ¿no? Y lo he citado a Jordan Peterson en esa discusión con él, ¿no? O sea, el mérito no está en ser inofensivo, sino está en ser... en saber controlarte a ti mismo en absolutamente todo, en la violencia, en el crimen, en todo, ¿no? Entonces, de hecho, tú serás un violador en potencia, yo no. No, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué está pasando, digamos, ¿no? Que son las nuevas masculinidades. Eso, lo que tú hablas, son las nuevas masculinidades que están ejerciendo precisamente este grupo de feministas, que además, si nosotros ponemos el contexto a nivel nacional, mundial, lo que quieran, son la minoría, pero son discursos que no vienen pues financiados desde solamente una pequeña élite, sino son supra discursos que vienen desde una élite supra mega planetaria. O sea, puedo sonar conspiranoica, ¿no?
Pero este lenguaje ha empezado a penetrar en los ámbitos de los hombres, diciendo tú eres el violento, tú eres el violador, tú eres el asesino en potencia, desde que naces por tu condición de ser hombre, ¿no? Cuando eso no es la realidad, ¿no? Científicamente se ha comprobado que, lo que te digo, que el que viola es un violador, el que mata es un asesino, el que, etcétera, no son los hombres, sino son personas que están mal inclinadas, con problemas psicológicos, que no solamente son hombres. Entonces, el lenguaje se ha empezado a universalizar entre esta sociedad y han empezado a nacer las nuevas masculinidades, donde dicen, nosotros como hombres tenemos que entender y ser empáticos con las mujeres. Entonces, sí, soy un desgraciado, sí, soy un violento, sí, yo me tengo que controlar. Entonces, ¿qué ha pasado con todo este discurso? Has empezado a potenciar un grupo de la sociedad que ha empezado a ser el verdadero opresor, ¿no? Claro, pero lo has potenciado a ser un opresor que incluso sigue con un discurso de ser oprimido. Sí. ¿No? O sea, siguiendo la receta de Gramsci y el marxismo cultural al pie de la letra, ¿no? Varón maldito opresor, mujer oprimida, entonces siempre enfrentarnos, ¿no? Como el discurso hegemónico es que el varón es el opresor, hay que generar normas para proteger a la mujer y para oprimir en la práctica al varón. Y eso nos lleva a normas como la ley 348, que quisiera que analicemos un poquito acá. Totalmente, está perfecto. Yo, como sabes, soy abogado. A mí me ha tocado atender, gracias a Dios, no muchos casos, pero me han tocado atender casos de violencia contra la mujer de los dos lados, de las dos caras de la moneda, ¿no? Obviamente, como abogado, el rato que viene el cliente, uno está en la obligación de creer el discurso del cliente, ¿no? Pero más allá de eso, yo quiero hablar de dos casos en particular. No puedo dar los nombres porque no tengo autorización de ellos para dar sus nombres. Uno es un caso que, gracias a Dios, ha terminado favorable y el otro está vigente. Un caso es de un amigo muy cercano que estuvo en la entrada universitaria con una chica. Estuvieron bebiendo toda la entrada universitaria, fueron a su casa, tuvieron relaciones, siguieron consumiendo bebidas alcohólicas, se durmieron en la cama de mi amigo y la chica se broncoaspiró. Él llamó al médico, él llamó a la policía, él trató de hacer las maniobras de resucitación, en lo que daba el estado de ebriedad en aquel entonces con el susto, ¿no? Pero y ha estado desde el 2015 o 16 hasta el año pasado con detención preventiva. ¿Desde el 2016. 15 o 16. Casi 10 años. Casi 10 años con detención preventiva. Afortunadamente el juicio, después de que se anuló, ya lo pudieron absolver, pero toda la prueba era clarísima, ¿no? No había duda, pero como había una situación de relaciones carnales y de una mujer que murió al lado del varón y con algunas lesiones, precisamente por la maniobra de resucitación y demás. Claro, el chico fundido. El chico fundido, los movimientos feministas en las audiencias para que él lo manden a prisión y ha perdido 7 años de su vida o más, ¿no? Habría que calcular exactamente, pero ha perdido muchísimos años, más de un lustro con seguridad. Y ahora, hagan lo que haga, va a seguir con el estigma de feminicida. Ese es el problema. ¿No? Y el otro caso del que te quería hablar es uno que estoy atendiendo ahora. Ese se ha resuelto. Ese se ha resuelto. Pero ya socialmente está totalmente desfenestrado. Y ha perdido más de un lustro de su vida, claro, solo porque
demostrar su Había, inocencia. porque había que sancionar al feminicida, porque estaba de moda el 2015, 2 años de vigencia de la ley 348, había que dar una lección a los varones asesinos, ¿no? Por eso él entró. Y actualmente estoy atendiendo a un señor de 90 años, ¿ya? Acusado de abuso, no de violación, porque supuestamente hizo toques impúdicos a una sobrina de su pareja, a una sobrina mayor de edad. No voy a entrar a hablar de criterios de inocencia o culpabilidad en este caso. En mi criterio es inocente porque es inverosímil el discurso de cómo habría ocurrido por parte de ella, pero eso es lo que lo juzgue el juez, ¿no? El asunto es que que la única prueba que tiene este caso es la declaración de la víctima o de la supuesta víctima. Y la fiscalía se ha basado en el principio de presunción de veracidad, ¿no?, para que la declaración de la víctima se constituya en prueba. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? ¿No? El señor ya no tiene por qué. Esa declaración, inventada o no, ya es prueba. Los informes psicológicos forenses, los que se han practicado en ambos, les favorecen a ambos. Uno dice que no tiene perfil de haber cometido violencia, de que no constituye una amenaza para las mujeres, etcétera, y el otro dice que tiene traumas por agresiones, que no puede ser concluyente que sea por esta agresión, pero presumiblemente podría ser. O sea, hay dos informes, uno totalmente concluyente a favor de mi cliente, otro medio ambiguo, pero que deja abierta la posibilidad, y la declaración de la víctima, y no hay absolutamente nada más, ¿no? Y criterios como la duda razonable, con estas leyes no existen, ¿no? Lo que tú dices es grave porque esto es como algo ya normal dentro de la ley 348, ¿no? La ley 348 ha abierto un hueco gigante, pero no lo podemos decir pequeño, sino un hueco gigante en aterrizar en denuncias falsas, ¿no? Si la gente lamentablemente no hay datos que nos puedan amparar para decir cuántos hombres están denunciados falsamente. Nosotros venimos trabajando con Unión por la Libertad y la Justicia, que es un movimiento civil ciudadano con abogados, activistas, víctimas de violencia, víctimas de denuncias falsas, perdón. Hemos logrado recabar solamente en la ciudad de La Paz más de 1.500 casos de denuncias falsas, estudiando sus files, de los cuales el 80% de esos 1.500 están en diferentes prisiones de Bolivia, de La Paz, digamos, tanto en Chonchocoro como en San Pedro, y los otros en detención domiciliaria, y los otros están en audiencias, ¿no? Realmente nos hemos metido a estudiar mucho. Decimos, si esto se replica en La Paz con solo 1.500, a nivel nacional esto se expande, pero no existe un observatorio de esto. ¿Por qué? Porque es una agenda que no rinde un lucro, pero sí vas a encontrar más de 20 instituciones que dan las cifras de cuántas mujeres son violentadas, ¿no? Entonces, desde ahí ya están castigando al hombre por el simple hecho de una pequeña o gran denuncia, ¿no? Estos casos que tú cuentas, yo los he visto replicados. Por ejemplo, cuando yo he ido a San Pedro, porque he empezado a ir desde el año pasado habitualmente, precisamente porque ellos mismos se comunican contigo, ¿no? Y te dicen, por favor, venga, piensan que soy abogada, me dicen, doctora, venga a leer mi file. Hemos conocido también a un señor de 93 años en la prisión. El señor ya no veía. La hija lo ha denunciado por violencia familiar y el señor no ve, está con unas cataratas tremendas. Lo hemos logrado sacar, está en detención domiciliaria, o sea, ya está realmente, además el señor cualquier rato se va a ir al otro lado. Era simplemente para quitarle la casa. Ese no es el peor de los casos, es el más extremista de este lado. Conozco víctimas, Yerko. El caso de una persona muy conocida, tampoco puedo decir nombres, un chico de 14 años.
porque esta ley ya o sea, ya ni siquiera es solamente para mayores de edad, ya ataca a los jovencitos y niños, ¿no? Este muchachito de 14 años tenía una relación con una chiquita de 14 años, ahorita ya tienen 16 años, 2 años, el chico en detención domiciliaria. Toda la carpeta, yo la tengo, toda la carpeta, tiene más de 37 contradicciones en la declaración de la niña, de cómo supuestamente el muchachito la ha violado. Pero pues las sentencias de la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos te dicen que se puede permitir la contradicción en la declaración de la víctima porque es un evento traumático. Traumático, exactamente. ¿No? Y lo peor de todo es que tú vas leyendo y obviamente han empezado a salir trapitos del sol, pero ahí viene otro problema, la revictimización de la víctima. Y eso está amparado en la ley 348. Así es. En esa maldita ley, ¿no? En el artículo 7 de la ley 348 hay varios tipos de violencia. La violencia mediática, la violencia estructural, la violencia por género. La violencia patrimonial. La violencia, aquí tengo contra los derechos reproductivos. O sea, ya está tan mal atada que tú puedes agarrar y rozarte con una mujer en la calle y sin querer hacerla caer o golpearla. Basta eso para que te puedan denunciar. Y es por eso que yo, digamos, he exhortado a los proveedores de justicia, incluso a esta viceministra de Igualdad y no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, que ella dice, es falso que sucede esto. No es falso. Lo que pasa es que es gente que simplemente ve desde su óptica y desde su defensa, volvemos al feminismo hegemónico, y no van más allá de los hechos, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos ido a San Pedro, ellos dicen, no vienen las autoridades, no ven nuestros casos, no analizan nuestros casos. Entonces, realmente son víctimas en silencio, porque además si hay una pelea entre hombre y mujer, por ejemplo, la mujer inició, yo te empiezo a pegar, tú te defiendes, obviamente cuando yo he visto eso en un juzgado, y tenemos el file de esa, son miles, pero esto también es algo que me ha marcado. Hubo una pelea entre esta pareja, la mujer empezó a atacarlo, no solamente con sus puños, sino con floreros, y él se empezó a defender. Hay la declaración de los hijos, y aún así el hombre ha entrado a detención preventiva, ni siquiera domiciliaria preventiva, y en el juicio ha salido que ella ha tenido que defenderse, atacándolo de esa manera porque él fue el que inició el proceso de violencia. Entonces, toda la declaración del hombre no valió nada. O sea, que él había iniciado un círculo espiral de violencia y que... y ella se ha defendido de él. Y que ese ataque fue una defensa. Una defensa. Y estos casos, tenemos centenares de casos. Yo me atrevería desde el momento, nosotros como organización hemos levantado la voz contra la ley 348 que recién se la empezó a poner a agenda, hemos sido los primeros, éramos 7 personas, que eran abogados, la única activista que era yo y 2 hombres víctimas, ¿no? Éramos como 7 personas que hemos salido a la Plaza Murillo. Desde ese momento, porque había la Casa del Hombre, pero existen activistas como la Melania Torrico, que la verdad que yo veo que son corporaciones, sinceramente, ¿no? Son corporaciones que simplemente están ahí haciendo que sigan habiendo denuncias porque es lo que te digo, es un lucro, ¿no? Y que tienen financiamiento. Tienen financiamiento. Entonces, el momento que nosotros hemos empezado a alzar la voz y hemos abierto, la abogada con la que nosotros trabajamos abrió su oficina, teníamos la sala llena de files. La sala llena de files. Empezamos a soltar un poco más este tema visiblemente, mediáticamente, salió el Andrónico diciendo que era una ley maldita. Y obviamente retrocedió por ciertas diputadas feministas, y no tengo miedo de nombrarlas, como Andrea Barriento. Y ese momento él quiso frenar este tema, pero
él estaba, yo no defiendo personas, pero él estaba en lo correcto. Obviamente lo utilizó políticamente, pero estaba en lo correcto porque es una ley maldita, ¿no? Entonces, como los casos que te cuento y tú me has contado, esos son los que se replican casi en el 100%, ¿no? Que son denuncias hechas por mujeres, ya sea por violencia violencia psicológica, que eso es ¿cómo lo compruebas? Van al psicólogo forense, es más, o sea, no hacen ni siquiera las inspecciones cuando ha habido violencia supuestamente hacia una niña o hacia una mujer, o no hacen las hitos, que es las inspecciones técnicas oculares, directamente está la denuncia a la víctima. Sí, y no las hacen porque es revictimización. O sea, le coartan al acusado, al imputado, la posibilidad de generar prueba de descargo, ¿no? Y entonces constituyen la declaración de la víctima verdadera o falsa. Esa declaración se constituye en prueba y le coartan el derecho al victimario, verdadero o falso, de generar prueba de descargo. No pueden. No puede solicitar hito, no puede solicitar que otro médico revise a la supuesta agredida. No pueden. Entonces, es revictimización. Entonces. Y si sales a un medio a denunciar que te han denunciado falsamente, listo. Te fundiste, otros 10 años más a la prisión. ¿No? Y hay un número que me ha marcado mucho en los casos de falsa denuncia que tú con tu movimiento has podido identificar, que obviamente no son todas. ¿No? Me has dicho, en La Paz he identificado alrededor de 1.500 casos. En Bolivia, en 2024, se han registrado 21.821 casos de violencia, ¿ya? Todos los tipos de violencia menos feminicidio, ¿ya? Son 21.821 casos, ¿ya? Si replicamos en La Paz, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el mismo índice de denuncias falsas, ahí tenemos ya 4.500. Más del 20% de todos estos casos son denuncias falsas. Sí, un estimado que hicieron 3 de los abogados que trabajaban con nosotros, porque de verdad que no tenemos manos para revisar todos esos files, ¿no? O sea, según lo que hemos hablado con la gente de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, porque hoy se ha vuelto un movimiento a nivel nacional e internacional. Yo formo parte de una plataforma internacional y hemos logrado más o menos replicar que son cerca de 50.000 denuncias falsas. A nivel Bolivia. A nivel 50.000. Solamente Bolivia te estoy hablando, ¿no? Porque tienes miles de files, vas leyendo, y ¿dónde te das cuenta que hay la denuncia falsa? En las contradicciones de la declaración. No la someten a estudios psicológicos realmente comprobados, forenses, cámara Gesell en cuestión de los más pequeños, digamos, ¿no? Entonces, es definitivamente, creo que el gran problema de la ley el problema de la ley 348 es inconstitucional, vulnera 3 principios fundamentales, el que tú has dicho, el de la veracidad, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Es una ley que además se sobrepone a la constitución política. Nos guste o no esta constitución zurda, mal hecha, todo, tiene ese artículo que es la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, habla ya de todo esto. Incluso en el mismo código penal está, cuando una persona agrede a otra, la presunción de inocencia, está, digamos, el castigo a una persona que mata a otra persona, está ahí, está todo. Y cuando yo hablaba, por ejemplo, y esto es un dato muy interesante, cuando hablaba con un policía de la FELCC, él me decía, porque yo he indagado tanto, realmente he hecho trabajo de calle, ¿no? Entonces, él me decía, vienen hombres a denunciar. Y lo primero que les dicen, no seas maricón, ¿cómo vas a denunciar vos? ¿No? Y las verdaderas mujeres víctimas de violencia son invisibilizadas gracias a esta ley. Entonces, por donde veamos, es por eso que no bajan los índices de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque hoy tenemos operadores de justicia que han logrado lucrar. Y además es un círculo, ¿no? Porque empieza el policía, el abogado, los consorcios de abogados. Viene el policía, además ni siquiera, vienen los colectivos feministas, policía,
los abogados, jueces y fiscales. Y es un círculo Ujú. donde las feministas que dicen defender a la mujer, les conviene que siga habiendo violencia, porque es la mejor manera de tener un poder, no solamente económico, sino político. Entonces, si te das cuenta, definitivamente estamos hoy presos, y volvemos al principio, por un discurso feminista hegemónico, además vulnerado desde la justicia. Entonces tenemos un sistema judicial podrido, ¿no? Y un discurso feminista, además, que si uno escudriña filosóficamente Sí. dentro de lo que dicen, es antifeminista. Es. Porque es un proceso de victimización Totalmente. tal que se ponen a sí mismas como seres inferiores que necesitan de este tipo de normas para ser igualados. O sea, realmente, si uno lee entre líneas en todo este discurso del feminismo de cuarta ola, es realmente antifeminista. Es totalmente. Y además es tan antifeminista que, por ejemplo, yo como mujer que pienso distinto, yo soy sumamente, no solamente criticada, amenazada. He recibido llamadas y lo he mostrado públicamente en un video que hice de una persona de un colectivo feminista que me dijo que me cuide y que no vaya al 8M porque me iban a tirar ácido en la cara, ¿no? Entonces, una mujer en contra de otra mujer. Entonces, ¿dónde está la verdadera defensa de la mujer? Lo que, como volvemos al principio, estos grupos, estos colectivos feministas no buscan que realmente la ley se cumpla. Lo que buscan es que sigan habiendo víctimas de un lado y de otro lado, porque se genera lamentablemente un financiamiento muy grande. Y un caso grande que hemos visto son la agrupación Mujeres de Fuego, que ha salido públicamente. Mujeres de Fuego, el 80% de sus casos eran armados. Y yo estoy segura que si empezamos a auditar a los colectivos feministas, nos vamos a dar cuenta que el colectivo que emana en Bolivia, que está en la ciudad de La Paz, a mando de la señora Galindo, vamos a encontrar denuncias falsas. Por supuesto. Vamos a encontrar muchas denuncias falsas, y uno de los grandes víctimas de este sistema, porque ya es un tema político, y lo vamos a decir, es William Kushner. Pero por supuesto. William Kushner ha sido la bandera de las feministas y la aplicación severa de la ley 348, ¿no? Severa y además mal aplicada, solo aplicada. por... O sea, incluso la ley 348, que ya es una aberración inconstitucional, en el caso de William fue mal aplicada. Totalmente. Porque yo lo conozco personalmente, William. No es santo de mi devoción, me caía pesado. Mucha gente dice eso, ¿No? la verdad. Pero lo que ha ocurrido esa noche no es bajo ningún precepto lógico un feminicidio. O sea, hay una persona muerta, evidentemente. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Respetamos, ¿no? Y hay alguien que ha hecho algo que no debía hacer y que probablemente sí merecía estar en la cárcel, que es William en un vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Accidente de tránsito, ¿no? Entonces podría yo, si yo hubiera sido juez o fiscal, yo hubiera tipificado o tratado de adaptar la conducta de lo ocurrido Totalmente. a homicidio en accidente de tránsito. O accidente agravado por accidente por el estado de ebriedad. Ese habría sido tu sentencia. Lo que yo hubiera juzgado. Claro. Nunca un feminicidio. No. Además que si nosotros vamos a la raíz del origen de la palabra de feminicidio, ha sido en 1976 se ha usado esta palabra feminicidio por una activista que es Diana Russell. Ya desde ahí ya estamos catalogando como que la muerte de la mujer vale más que del hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí no existe la palabra feminicidio, y ahí es donde me critican muchas mujeres, incluso que no son feministas, ¿no? Me dicen, tú avalas entonces el feminismo. No avalo, o sea, la muerte de ningún ser humano no puedo avalarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de William Kushner, si tú además te ves, digamos, la ONU, que es
la peor institución del planeta Tierra, pero dicen así categóricamente, feminicidio es la muerte de una mujer por su condición de ser mujer, el asesinato a una mujer por su condición de ser mujer. O sea, y si vamos al caso de William Kushner, no, o sea, está completamente comprobado que no ha salido esa noche a matarla a la chica, ¿no? Entonces, hay testigos, yo tengo también la carpeta, yo lo conocí recién el año pasado, que lo he ido a visitar precisamente a San Pedro, y antes de eso yo la conocí a su exmujer, y ella, bueno, no solamente ella, sino investigando de muchas personas, había más de 17 pericias que fallaban a favor de Kushner. Por ¿no? supuesto. Han hecho la reconstrucción del caso, todo, pero se ha visto opacado por el movimiento feminista, porque lamentablemente la mamá de la que en paz descanse, Andrea, era militante del colectivo feminista de Galindo, ¿no? Entonces, lo han vuelto un tema político y realmente dices, ¿han defendido a la víctima? No la han defendido, lo que han hecho es castigar severamente a una persona porque además cumple dentro de los roles de los patrones que son lo peor para las feministas: hombre blanco, hetero, de familia acomodada, de la zona sur, blanco, con todos esos atributos, ¿no? Que hoy, pucha, solamente por ser tú ahorita como eres, como te ves, un hombre blanco, estudiado, todo eso, estás ya en la mira. Yo pertenezco a un grupo vulnerable. Exactamente, exactamente. Al final acabas perteneciendo a un grupo vulnerable, ¿no? Acabas, y el William, o sea, realmente yo he visto sus 17 pericias, han hecho desaparecer pruebas. Yo he logrado hablar, porque en realidad yo he despertado a la lucha contra la ley 348 el 2015, precisamente por el caso de William, porque me empezó a llamar la atención y empecé, además yo soy periodista y en esa época hacía periodismo independiente, pero lo hacía, ¿no? Entonces empecé y hablé con el guardia de seguridad, creo que ahora se ha muerto el señor, y él dijo, en ningún momento ha sido la intención de él. Y en el folder forense no existe el tal que la ha retrocedido y la ha pisado. No ha habido eso. Entonces, ellos han tratado de lograr, digamos, de sacarlo a domiciliaria, pero ahí que se impuso la agenda. La agenda, ¿no? Entonces, esta maldita agenda, sumada a la maldita ley, tienes hombres hoy, obviamente no voy a invisibilizar la violencia que existe, porque hay, por supuesto, dentro de nuestro movimiento se han tratado de colar muchos verdaderos violentos, no hombres, estoy diciendo violentos, muchos violentos que han tratado de lavar su cara, y a esas personas sí hay que juzgarlas con toda la severidad, pero yo los invito a todos los que nos están viendo, a las autoridades que nos puedan ver, que vayan a los penales. Vean las carpetas, porque ellos tienen sus carpetas. Sí, y hay un tema que lo hablé alguna vez fuera de cámaras con alguien que también estuvo en este programa, con Rodrigo Peró. Rodri, sí. De la concepción del delito de feminicidio está mal. Sí, totalmente. ¿No? Como dices tú, es un invento que ya da más valor a la muerte de una mujer que a la muerte de un varón. En realidad lo que se debería tratar como una agravante, no solo para el asesinato, sino para cualquier delito, es el móvil de odio. Entonces, si tú has cometido algún delito con móvil de odio a la persona de color, odio al indígena, odio a la mujer, si se puede demostrar que ha habido un móvil de odio, así haya sido un robo, un asesinato, es un agravante. Es un agravante. ¿No? Y así, lo que ahora se conoce como feminicidio, en realidad debería ser el feminicidio debería ser un asesinato agravado por móviles de odio. Exactamente. ¿No? ¿Por qué ponerle un nombre distinto? ¿Por qué? Así como, y un asesinato agravado por móviles de odio también podría ser un hombre muerto por motivos de odio. Por motivos de odio. Sí, exactamente. Yo no soy abogada, pero obviamente tanto ver estas cosas, definitivamente te vas dando cuenta y leyendo porque hoy, gracias a Dios,
gracias a las redes, no solamente a las redes, sino a la fácil democratización de poder tener libros, que lo que no teníamos en el 2015, por ejemplo, que tenemos al día de hoy, vas viendo y leyendo, digamos, cómo son agendas que han ido cumpliendo, pero a cabalidad estos temas, ¿no? Porque no solamente aquí entra ya el feminismo, solamente el feminismo, está la maldita ideología de género, ¿no? Los colectivos LGBTs, los colectivos indigenistas, el ambientalismo fanático, el tema del animalismo, ¿no? El animalismo fanático, o sea, igual que todas son confrontaciones contra alguien. Por eso es que se dice que hoy está dominado a través de el discurso dialéctico marxista, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho siempre Marx? Ha creado una polarización entre dos bandos, y es lo que está pasando hoy, ¿no? Animalistas versus personas que no son animalistas, y que tú, de repente, a tu perrito, porque salió y se hizo popó, lo empujas, listo, ya conozco casos de personas como están ahorita sentenciadas porque supuestamente había un maltrato al animal, ¿no? Y lamentablemente el animalito, yo soy súper dog lover, amo los perros, amo. Tengo mi perro, mi bebé, yo digo de 4 patas. Es chistoso porque me dicen, a veces me ponen en los TikToks cuando hago, creo que vendría bien un bebé, digamos, ¿no? Yo tengo mis 2 hijos, pero amo los perritos. Les tengo un amor así campal. Pero eso no significa invisibilizar lo que está sucediendo. Hoy estas agendas están desvirtuando la verdadera, ¿cómo se dice? Como esencia, y además hemos entrado en una corrección política tan severa, que es lo que dice Axel Kaiser. Hoy no podemos decir las verdades porque supuestamente caemos en un discurso de odio. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, como mujer, si digamos a una persona en un colectivo LGTB me agrede y yo me defiendo, yo tengo más probabilidades de ser sancionada que la persona del colectivo, ¿no? Entonces, son temas muy polémicos, muy duros. Extremadamente polémicos. Yo te voy a comentar, ya que hemos pasado un poquito a otros ámbitos del marxismo en los que el marxismo cultural está dinamitando nuestra sociedad. Una anécdota que me ha pasado hace no mucho. Yo tengo un círculo de amigos pertenecientes al LGTB, que se llama, que ellos no son activistas, la mayoría de ellos ni siquiera apoyan al movimiento LGTB. Sí, yo tengo un montón de amigos también. Pero con los que salgo con relativa habitualidad. Y era cumpleaños de uno de ellos y fuimos a un bar homosexual en la ciudad, ¿no? Yo nunca me he sentido incómodo entre ellos, ni para nada. Entonces yo bailando ahí con mi esposa, con ellos mismos bailando, me voy al baño. Y en el baño, un borracho trata de agredirme sexualmente. ¿Ya? En la medida de sus posibilidades, porque era más pequeño que yo, pero yo dije, si aquí me defiendo con golpes, chao. El que va a sufrir un problema soy yo. Voy a ser el maldito homofóbico que fue al bar a pegar al pobrecito, que en realidad era un agresor. O sea, más allá de su inclinación sexual, lo que ese era un agresor, ¿no? Entonces, pero en fin, quisiera recaer, querida Carola, ya para ir finalizando. Uy, qué rápido se ha pasado, ¿no? Sí, en cosas muy impactantes en datos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace rato en la entrevista, el endurecimiento de las penas, el crear nuevas leyes como la 348, el generar leyes de cupo, todas estas cosas, pero sobre todo el endurecimiento de las penas y crear nuevos delitos no disuaden al criminal, ¿no? Estudios de campo, estudios empíricos realizados en Estados Unidos, Ecuador y España, que son los datos que tengo, demuestran que no han habido en lo más mínimo un descenso de la violencia en los casos, ¿no? Por el contrario, demuestran que han habido aumento.
Quizás ese aumento se debe a más denuncias, es posible, pero en todo caso no ha habido un descenso, o sea, no ha habido una disuasión, ¿no? Lo propio ha ocurrido en Bolivia, en México, en Costa Rica, en Argentina, que lo expone muy bien Danan, ¿no? Como no hay un descenso en los casos, sino que un aumento. Sí, parte de la razón del aumento es el aumento en la visualización. Claro. Es evidente. Pero esa es una razón. Pero aunque haya, si el aumento puede deberse a que haya más visualización, pero no hay una disuasión. Yo también pienso que el aumento se da, a ver, cuando yo hablaba precisamente con estos policías, que eran algunos de rango un poco más mayores que los otros, decían, cuando antes había esta área que era protección a la familia, me dice, se frenaba mucho más la violencia, porque no había financiamiento, no había lo que te digo, o sea, yo creo que también está en ascenso, porque precisamente los operadores de justicia no están cumpliendo con la ley, ¿no? Entonces están permitiendo que esto siga aumentando. ¿Por qué? Porque es un lucro económico. Claro, ¿no? es un lucro tanto de los entes que financian como de los círculos extorsivos. Totalmente, ¿no? Entonces son bien paralelos los dos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué concluyes? Que la ley 348 no ha funcionado, no funciona, es no sé si se dice anti o inconstitucional. Siempre tengo inconstitucional, siempre tengo ese problema. Vulnera todas las aristas de las libertades individuales, es una ley sanguinaria, y además contarte que a nivel internacional muchos hombres se han quitado la vida por estas leyes. Yo tengo el caso de una persona de Uruguay que es Mastandrea, les invito a todos que lo googleen, que también ha sido preso de un feminismo hegemónico exactamente como William, con la diferencia que no ha muerto la persona, además que es una mujer que le lleva más de 10 años que lo ha denunciado. El muchacho ha entrado de 21 años a la cárcel y hasta creo que 12, 13 años sin poder mostrar su inocencia. El papá todos los días de Dios hace vivos demostrando la inocencia. Se ha demostrado por todas partes la inocencia, por eso esas leyes no solamente están en Bolivia, sino es un movimiento a nivel internacional, ¿no? Es por eso que pertenezco a un movimiento internacional donde hemos hecho muchos vivos, han entrado muchas víctimas, y definitivamente te das cuenta y dices, ¿qué han hecho con esta ley? Han vulnerado a un gran sector de la población. Y no solo al sector del varón, no, a los niños. Y a las propias mujeres. Hay un caso famosísimo en Argentina, que lo debes haber escuchado, el de Lucio Dupuy. Dupuy, el niño de 5 años que ha muerto. El padre. Yo he tenido oportunidad de hablar con ellos. ¿Ya? El padre quería realmente tener la guarda y la fiscal lo quitó. Y le han quitado, se la han dado a la madre y a la pareja homosexual de la madre, que no por la condición de homosexuales que eran agresivos, es porque ellas eran delincuentes. No, además que ellas mismas, ha habido un audio, si más no me equivoco, que se filtró, donde decían que tenían que corregirlo al niño, porque era hombre, iba a ser un violador en potencia cuando sea grande, ¿no? Entonces, ves cómo opera la justicia, ¿no? La justicia es hoy en día la mejor aliada de la corrupción, y aquí en Bolivia son los más corruptos. Entonces, el verdadero asesina, están fuera, y los verdaderos inocentes están adentro. Y además, esta ley, y para que muchas personas digan, no, o sea, se den cuenta, cuando hemos hecho la primera gran marcha aquí en la ciudad de La Paz, que han ido, yo me atrevo a decir que eran como 9 cuadras, desde la cervecería, que hemos ido hasta la asamblea, hemos de decir fácil más de 1000 personas. Las tengo en mis redes, la pueden ver. Más del 70% eran mujeres. Y cuando tú te acercabas a hablar con las mujeres, porque yo pensé encontrarme con un movimiento de puros hombres, de verdad, o sea, por lo menos dije, el 90% van a ser hombres y el 10% van a ser mujeres o activistas como yo que defienden la igualdad ante la ley, ¿no? Eran mujeres, ¿por qué? Porque tienen al padre, al abuelo, al tío, al hermano, y en peor de los casos, los hijos, que han sido denunciados falsamente por mujeres
revanchistas. Y, por ejemplo, en el caso de este niño de 14, no ha sido la niña, ha sido la madre, ¿no? La madre de la niña, y en eso se ha replicado porque conocí niños de 16 años, también chicos, mamás súper jovencitas, que sus hijos están en detención domiciliaria, como este chico que le han quitado hasta el acceso a la educación. Gracias a Dios ya ha logrado nuevamente entrar al colegio, pero no a pasar clases, sino a ir a dar exámenes. Pero imagínate, como tú dices, algo que está provocando además esta ley, además de quitarles ya media vida, los está estigmatizando ante la sociedad como personas violentas. Entonces, este chiquito que ha sido sentenciado a los 14 años, no me imagino cómo va a ser su vida de aquí a más adelante, porque por más que se demuestre y se está demostrando que él ha sido realmente utilizado y víctima por esta ley, ¿cómo ha quedado él? Con intentos de suicidio. O sea, como te digo, no voy a invisibilizar a los verdaderos violentos, y si queremos hablar como hablan aquí la mayor parte de la gente, violentos y violentas, ¿no? Pero estos casos se dan, y se dan en cantidades. Y hoy los propios hombres, como pasa en España, que me contaban que así hablábamos con movimientos de allá, los chicos salen con un contrato, firma que tienes consentimiento para que esta noche pase todo si quieres algo conmigo. O sea, entonces ya es para salir con tu contrato y decir, bueno, estoy invitando a esta chica a firmar por si acaso, porque cuidado, me denuncias por violación. Y eso ya ha pasado aquí en La Paz. Muchos chicos que salen con chicas, las chicas al día siguiente, los chicos, chao, digamos, no está bien, no lo voy a justificar, pero es la decisión personal de cada persona querer o no estar con otra persona. Viene la denuncia falsa, listo, chao, ¿no? Entonces estamos llegando a un sistema donde tienes que andar con un contrato para poder salir con una mujer. Entonces, ¿qué ha pasado? Estas leyes nos están poniendo en desventaja, Yerko. En empresas privadas que tienen la potestad de seleccionar su personal, no quieren mujeres. En una institución que yo he estado, no puedo decir por su verdadero nombre, o sea, no puedo dar el nombre, no su verdadero nombre. Cuando yo quise contratar pasantes, me pidió la persona que manejaba la empresa que no contrate mujeres, y que si contrate mujeres que sean con mi visión, por el miedo a las denuncias de acoso o de violencia. Entonces, esta ley que ha hecho a poner una trampa gigante a las mujeres. Por Hoy, supuesto. muchas mujeres ya no estamos siendo contratadas. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen pánico que les metas una denuncia. Entonces esto se está generalizando a todas las mujeres. Y estoy segura que más de la mitad de las mujeres piensan como yo pienso. Yo estoy seguro que luchan sí. contra la violencia, ¿no? Yo estoy seguro que sí, y este exceso de empatía, Sí. ¿no?, hace que, por más de que si lo analizan coinciden con nuestras ideas, al final no terminan callándose y diciendo, no, pero es que hay casos, pero por supuesto, y hay muchos casos de violencia sexual, de Acoso, violencia económica, bueno, económica no sé, porque no es medio que un invento, ¿no? Pero en todo caso existen y son tangibles y los vemos todos los días, o sea, no hay que minimizarlos, como dices tú. No. ¿Ya? No se puede invisibilizar, ¿no? Y tampoco hay que normalizarlos, pero el hecho de que existan no es una negación de que todo lo que hemos hablado hoy aquí también exista y sea un problema igual de grave que el problema de la violencia. Totalmente. Por eso que yo voy a seguir peleando. Algo que sí puedo decir a todo el mundo, siempre voy a ser custodia de mi libertad a decidir, de mi libertad de ejercer lo que yo quiero ser, y sobre todo voy a ser custodia de la igualdad ante la ley, toda la vida. ¿No? Entonces, si eso me catalogan como antifeminista, pues soy antifeminista. Y bienvenidas sean las antifeministas. Sí, y espero que estos mensajes se vayan multiplicando, porque hoy somos muchas mujeres que somos madres de hombres, y ahí es donde también despiertas tu chip y dices, caramba, no quiero que esto le pase a mi hijo. Y tampoco quiero educarlo a mi hijo para decir, ¿sabes qué? Si una mujer te grita, como le he tenido que decir a mi hijo, de verdad, a mi hermano, a mi mujer, a mi esposo, si una mujer te grita, baja la cabeza y da la cara para que te meta un lapo.
no pueden defenderse, ¿no? Entonces no voy a ir con este sistema, además de raíces extremadamente socialistas marxistas. No nos olvidamos que la izquierda no entra ya por la parte política y económica, nos está entrando por la cultura. Por eso es el marxismo cultural y la batalla cultural que estamos dando y resistiendo y haciendo que estas mujeres que todavía piensan que el feminismo es bondadoso, no es bondadoso. Lo único que nos ha hecho ponernos es un plan de víctimas donde ya las mismas instituciones, empresas no nos quieren ahí adentro. Y no solamente por el tema de acusaciones, digamos, de que puedan haber de denuncias falsas, sino hasta el tema económico, ¿no? Las mujeres trabajamos menos horas y pedimos igualdad salarial, las mujeres tenemos miles de ventajas. No, seamos iguales ante la ley. Seamos iguales en todo aspecto, en dignidad, en forma de trabajo, ¿no? Y en lo de la brecha salarial que dices ya para acabar, creo, porque se nos está comiendo el tiempo, como decía Milton Friedman, si no me equivoco, en una conferencia, decía, si fuera verdad el tema de la brecha salarial, estaríamos plagados de mujeres. Al final sería una bendición para la mujer, al menos en un principio, porque ¿qué le interesa al empresario, al empleador? Pagar menos. Pagar menos. Entonces, si hay brecha salarial de menos salario por el mismo servicio, prefiero tener mujeres. Voy a pagar al que me cobre menos. Exactamente. ¿No? Y el problema es y con eso cierro, es el discurso también del feminismo, que dicen que el patriarcado opresor y la brecha salarial existe en Bolivia. No existe, señores, porque incluso hay artículos dentro de la ley laboral que si tú eres gerente de una área y yo soy gerente de otra área y sé que tú ganas más que yo puedo ir a denunciar. Y el sistema de justicia automáticamente a la institución o a la empresa la sanciona para que haya un equilibrio salarial. Ahora, no podemos exigir al empresario privado que pague exactamente lo mismo. El empresario verá quién rinde mejor, quién tendrá mejores capacidades. Pero por supuesto. Y otro tema que da para hablar es las decisiones que tienen tanto los hombres como las mujeres para acceder a un trabajo. Porque dicen que muchas feministas escuchado que las mujeres tenemos los peores trabajos, de limpiar baños, cuidar niños. Señores, los hombres limpian cloacas, están dentro de los rellenos sanitarios, están pendiendo de un hilo construyendo. No son trabajos. Están en plataformas petroleras. Están en plataformas petroleras, metidos en el mar. O sea, tanto hombres y mujeres, siempre, y voy a cerrar con esto, somos hermosamente distintos e inmensamente complementarios. Así es. Esa siempre ha sido mi frase y voy a siempre terminar con ese discurso que hombres y mujeres somos hermosamente distintos e inmensamente complementarios. Cayo, mil gracias por tu tiempo, por tu experiencia en la materia. Este es un tema que nos va a llevar a tener muchos más programas. De estos programas. Siempre eres bienvenida aquí, siempre disfruto mucho las charlas contigo. Así que, bueno, bienvenida cuando quieras. Con el compromiso que también entres al programa Vida y Libertad. Cuando para gustes. Hacer un análisis político, ahora que estamos ya cerca de las elecciones, que se han dado tantas cosas en esta última temporada. Va a ser muy lindo tenerte en una plataforma que es donde, así tú tienes el sentido común, el menos común de los sentidos, de mí es donde tus ideas te hacen libres. Cuando gustes, yo con gusto voy a estar ahí. Gracias, querido Yerko. Eso es todo por hoy. Me despido haciéndoles recuerdo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Un saludo a Only Coffee, nuestro patrocinador, y les hago recuerdo que esta iniciativa se financia de manera privada. Así que si alguno de ustedes está dispuesto a cooperar con el proyecto, les dejo aquí arriba el QR para que puedan hacer alguna donación. Muchas gracias y hasta la próxima.